Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Miss Ino Aprende Costura Fácil. Para quienes no me conocen, soy Inocencia, creadora de este canal, y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en donde te voy a explicar cómo realizar el corte y la confección para este vestido que ya tenemos aquí elaborado. Cabe recalcar que este vestido fue elaborado con pedazos de tela que son sobrantes de proyectos anteriores. Entonces vamos a ver cómo podemos aprovechar al máximo ese considerado desperdicio, pero que en realidad no lo es porque se puede aprovechar. Vamos a visualizar cómo es el procedimiento. Lo primero que hice fue verificar la orientación del hilo de mi tela en mis moldes y aquí ya la tengo. Yo coloqué una línea al sesgo de esta manera y al sesgo de esta manera. Vamos a recordar que para colocar esta línea que me va a indicar que es al sesgo, yo debo hacer un ángulo de 90 grados sobre una línea recta. En este caso, mi línea recta o mi toma de referencia fue este punto hacia acá con la línea del centro. Y aquí tengo mi ángulo de 90 grados y le coloqué la mitad que sería un ángulo de 45 grados. Cuando ya tengo lista esta línea, a partir de esta línea yo voy a colocar un ángulo de 90 grados hacia allá para que aquí me esté quedando mi ángulo de 90 grados. Y automáticamente aquí yo ya tengo hilo de tela de este lado, hilo de tela de este lado, para verificar que en mi molde o me puede quedar de esta manera o me puede quedar de esta manera. Entonces vamos a verificar que lo hice en la falda delantero, lo hice en la pieza 2 de delantero, mi indicación de hilo de tela al sesgo, y también lo hice en la pieza de espalda. Entonces aquí ya tengo la indicación de que va al sesgo y también lo hice en la falda del trasero. Aquí ya tenemos la indicación de hilo de tela al sesgo. Ya que verificamos que estos moldes van a quedar al sesgo, ahora vamos a verificar cómo vamos a hacer el doblado de nuestra tela. Voy a utilizar este lienzo de tela que ya tenía del sobrante, o más bien fue sobrante de un abrigo que hice, pero pues me gusta mucho esta tela y pues quiero aprovechar precisamente para no hacer desperdicio. Si se dan cuenta, pues no está uniforme, ya que aquí corté una manga y pues este espacio me va a hacer falta, y de este lado pues también está un poquito desfasado, me está dando hasta aquí por el lado de abajo, y estoy haciendo un doblez. Aquí está mi doblez y todo el ancho de mi tela es esta parte y el largo es hacia abajo. Entonces de esta manera nosotros estamos haciendo el tendido de nuestra tela, donde aquí tenemos el hilo de la tela y hacia allá tenemos el ancho de la tela. Ahora vamos a colocar nuestros moldes para ver cómo nos van a ir quedando. Así me quedó mi acomodo de piezas. Yo coloqué algunas piezas al sesgo. La falda delantera la tengo aquí ya acomodada al sesgo. Sin embargo, como está al doblez mi tela, la pieza de abajo, solo voy a cortar la pieza de arriba para el delantero, y la pieza de abajo, que es esta, la voy a dejar para la parte del trasero. Esta pieza ya la tengo aquí acomodada al sesgo, donde estoy indicando que este es mi hilo de tela. En la falda del delantero, aquí tengo la indicación de que va al hilo de tela. Tengo aquí la vista, que es la vista espalda. También ya tengo aquí la indicación de que va al hilo de tela. Todas deben de ir con la indicación u orientación del hilo de tela de esta manera. Aquí tengo la espalda de esta manera, donde aquí tengo la indicación de que va al hilo de tela, que va en relación a la falda, en relación a la vista. Y aquí tengo la pieza número 2 del delantero, donde aquí está la indicación de que es al hilo de tela y me va a quedar al sesgo. Y tengo la pieza del delantero, donde esta me está quedando al doblez y va a ir al hilo de tela, esta no va a ir al sesgo. Y de esta manera pues ya tengo estas piezas acomodadas, donde voy a colocar alfileres para poder cortar. Me faltan las vistas de la parte del delantero y una pieza de la espalda. Esas vistas, como aquí ya no me alcanza la tela, las voy a cortar de otra tela. Así que bueno, voy a
colocar alfileres y después voy a proceder al corte de las piezas. Ya tengo las piezas cortadas, ya únicamente voy a retirar. Aquí tengo mi delantero, lo voy a reservar de este lado. Tengo la pieza de espalda, tengo el costado de delantero y tengo la espalda. Retiramos y ahora nos quedamos con la falda delantero. Le voy a retirar alfileres y voy a retirar únicamente la pieza de arriba porque no corté la pieza de abajo. Y retiramos. Ahora con esta pieza que me quedó voy a cortar la parte del trasero. Voy a acomodar las piezas del molde para ver cómo nos queda. Así estoy acomodando la parte del trasero de la falda. Coloqué alfileres al filo de la costura donde va a ir el cierre. Aquí tengo uno y aquí tengo otro alfiler. Ahora lo que voy a hacer es doblar por esta parte donde están los alfileres para que pueda cortar las dos piezas. Entonces lo que voy a hacer es retirar mi molde y donde está el alfiler que tengo aquí y aquí voy a doblar con mucho cuidado, sin estirar mucho, ya que cuando se hacen las piezas al sesgo, pues la característica es de que se estira y pues se puede modificar un poco la medida. Ya que tengo este doblez, ahora voy a acomodar la pieza de la falda con la parte donde va el cierre de este lado donde está el doblez y acomodamos. Y aquí voy a acomodar con alfileres para proceder a cortar. Ya coloqué alfileres y ahora voy a cortar. De este lado nos quedó el doblez y yo voy a cortar con las tijeras para poder hacer la pieza en dos, ya que aquí va a llevar el cierre. Entonces voy a cortar para que veamos cómo nos va quedando la pieza. Y ya tenemos aquí la pieza donde aquí va a llevar el cierre, ya abrí y aquí estaba al doblez. Las vistas las voy a colocar de otra tela porque de esta obviamente ya no me alcanza. Si tú tienes una tela que sea pues lo suficientemente... Yo hice estos movimientos porque mi tela era reducida, tenía 90 centímetros, la parte más corta y la parte más larga tenía 1,10. Por eso es que acomodé de esta manera las piezas. De preferencia, si tienes una tela aproximadamente de 1,5 metros, con esta cantidad, pues no vas a tener problemas para poder acomodar tus piezas. Y es opcional si quieres colocar las piezas al sesgo o no. Si las quieres colocar al sesgo, pues haces los movimientos, por ejemplo, donde aquí yo hice las indicaciones de ángulo de 90 grados y después un ángulo de 45 grados. De lo contrario, pues solamente es necesario marcar hilo de tela, así como van nuestros patrones. Vamos a cortar ahora entre tela para las piezas que nos quedaron al sesgo, a excepción de la falda, que solamente voy a entretelar la orilla o el contorno de mis piezas, que va a ser por la cintura, el costado, la parte inferior y la parte del centro donde llevará el cierre. En la pieza, en esta pieza sí debemos entretelar toda la pieza, ya que nos quedó completamente al sesgo de esta manera. Entonces nos estaría quedando así y tenemos que entretelar para darle fuerza precisamente a las costuras. Y así como con la parte de la espalda, esta pieza también nos quedó al sesgo. Observamos y aquí se ven tipo rombos en lugar de cuadros. Entonces vamos a entretelar también esta pieza para tener una mejor firmeza en nuestro vestido. Ahora vamos a continuar cortando las vistas. Para cortar las vistas yo tengo aquí una tela de color negro porque no me alcanzó de la tela de color gris. Entonces voy a cortar mi vista. Solo voy a hacer, a recordar aquí que en la parte inferior no tiene costura. Entonces aquí se la voy a aumentar ya en la tela. ¿Por qué? Porque no se la dejé en el papel. Voy a acomodar de este lado. Aquí está este pedacito de tela que también es el sobrante de otra prenda que hice. Pues voy a reutilizar esta tela.
tengo aquí un doblez y esta pieza va al doblez. Esta pieza la voy a acomodar, bueno, tendría que ser de esta manera, pero para optimizar un poco voy a voltear la pieza y la voy a colocar de esta manera, que sigue siendo al doblez, solo que pues la coloqué al revés. Y esta pieza que ya no la corté en la otra tela, quiero que todas las vistas pues vayan de la misma tela. Así que voy a cortar aquí y voy a dejar costura en esta parte de esta pieza y de esta pieza es en esta parte y de esta pieza en esta parte. Voy a marcar costuras y a colocar alfileres. Ya coloqué la costura que le hace falta en la parte inferior de este lado y de este lado. Ahora voy a cortar las piezas. Este es el margen de 1 centímetro de costura que estoy anexando a la tela. Ya tengo las piezas cortadas, aquí está la costura, costura y costura. Entonces ahora voy a cortar las piezas de forro y al final voy a cortar las piezas de entretela. Vamos a cortar ahora el forro y yo tengo este pedacito de forro que es sobrante también de otra prenda que hice anteriormente. Y pues no quiero desperdiciar estas piezas porque pueden pues servir, por ejemplo, para este vestido. Entonces aquí voy a colocar la falda delantero que ya no va a ir cortada al sesgo, la voy a cortar al hilo de tela. Entonces aquí tengo mi hilo de tela y esto es la trama y de este lado tengo el doblez. Entonces aquí lleva doblez de tela y voy a colocar de esta manera. Únicamente le voy a quitar la parte del dobladillo que dejé en la parte inferior. Aquí tengo la pieza de forro de la pieza 2 de delantero y aquí voy a colocar una pieza de espalda. Voy a colocar alfileres para proceder a cortar. Y ya tengo todas las piezas del forro cortadas, que es la parte de la espalda pieza 1, espalda pieza 2, delantero pieza 2, delantero pieza 1, que esta fue al doblez. Y esto es del talle. Ahora de la falda, aquí tenemos la falda, delantero y trasero. Y le quité 2 centímetros para que pueda para que pueda quedar un poquito más arriba el forro de la tela. Ahora lo que voy a hacer es marcar la pinza del forro de la parte de la falda para que pueda quitar el molde. Les voy a marcar con un piquete y ahora colocamos un alfiler en el tope de pinza y vamos a marcar con una greda de esta manera. Y listo, ya tenemos la indicación de a dónde va a ir mi pinza. Tengo el piquete, los piquetes arriba y el punto abajo. Retiro mi molde y voy a separar las piezas. Voy a retirar el molde de las piezas de forro para continuar con el corte de la entretela. Continuando con el aprovechamiento de los materiales, tengo aquí un pedacito de entretela que también fue utilizada para otro proyecto. Aquí me sale perfectamente las vistas, tanto delantero como espalda. Así que ya tengo aquí la entretela, la voy a cortar para que después pueda cortar las otras piezas que llevan entretela. Ya tengo cortadas las piezas de entretela que ya están de este lado. Vamos a continuar con las otras piezas que también van a llevar entretela. Esta pieza que quedó al sesgo también la vamos a cortar de entretela para que nos quede pues con una mejor resistencia y apariencia. Esta pieza que también quedó al sesgo ya le corté su entretela. Ahora que ya tenemos todas las piezas, vamos a hacer por último el corte de una tira aproximadamente de 2,5 centímetros de ancho para poder reforzar el contorno de la costura de la falda que quedó al sesgo. Así que voy a hacer tiras de aproximadamente 2,5 centímetros.
Vamos a empezar a fusionar y voy a empezar por la pieza que quedó al sesgo, que es la pieza 2 de delantero. Voy a retirar el molde y vamos a abrir las piezas. Esto es derecho y esto es derecho, así que voy a voltear mi pieza de esta manera y esta pieza de esta manera. Y me van a quedar así. Retiro la entretela y esta pieza ya me quedó con esta. Y ahora esta debe ser de esta. Como recordatorio, la parte que se siente muy granulosa, con granulitos, es la parte que pega y que va al revés de la tela. Y la parte que se siente lisa es la que no tiene el adhesivo, por lo tanto va hacia arriba. Ya que acomodamos, vamos a fusionar. Voy a colocar una hoja de papel por la parte de arriba para no dañar mi plancha. Ya quedó esta pieza. La voy a mover un poquito. Ahora vamos a fusionar esta pieza. Y listo, ya nos quedaron nuestras piezas fusionadas al sesgo. Y lo mismo que hice con estas piezas, lo voy a hacer con la otra pieza de espalda y con las vistas. Espalda pieza 1, que también quedó al sesgo. Esto es el derecho, así que yo voy a voltear esta pieza y voy a voltear esta pieza. Aquí y esta es de aquí. Y listo, vamos a colocar la hoja para fusionar. Ya tenemos todas las piezas entreteladas. Vamos a acomodar primero las vistas con las piezas de forro. Entonces, aquí yo tengo la vista espalda pieza 2. Voy a buscar la vista espalda, más bien la pieza espalda 2. Esta es, entonces aquí yo tengo que es pieza espalda número 2 y esta es pieza espalda número 2. Esta pieza va de esta manera. Esta costura va con esta costura. Y voy a retirar los alfileres para colocar alfileres ahora uniendo las dos piezas. Retiro alfileres y
voy a colocar un alfiler. Esto es derecho y esto es revés, así que esta pieza va con esta va con esta y voy a colocar un alfiler y esta va con esta. Y de esta manera ya tengo asegurada la pieza para que no se mueva del lugar y después tenga problemas a la hora de empalmar. Y listo, ya tengo esta pieza. Ahora voy con la pieza. Estas dos las voy a retirar también. Y ahora esta es la pieza espalda 1, esta es espalda pieza 1, esta va de esta manera. Entonces vamos a unir esta pieza con esta pieza. Retiramos alfileres. También nos podemos guiar con el margen de costura. De este lado tenemos 1 centímetro y de este lado tenemos 1,5. Voy a retirar y esta pieza está al revés. Voy a sujetar con un alfiler. Y ahora esta pieza. Y listo, ya tenemos unida mi pieza. Yo voy a colocar este molde porque la pieza se puede confundir. Entonces la voy a dejar de este lado para saber que este lado es el centro de la espalda. Ahora vamos a colocar la pieza de forro delantero centro o pieza 1 con la pieza, voy a retirar esta un poquito, y delantero pieza 1 con delantero pieza 2. Es forro con forro. Vamos a retirar alfileres. Retiramos moldes y vamos a hacer la unión. Esta pieza con este lado. Y esta con este. Y listo. Voy a coser hasta llegar de este lado y hacer la unión. Cuando ya tenga cosida esta, entonces voy a acomodar la vista que tengo de este lado de esta manera. Cuando ya tenga esta vista, este forro. Voy a acomodar ahora las piezas de la tela. Ahora tengo aquí la pieza de tela, que es pieza 1 con el costado delantero pieza 2. Como este molde lo coloqué al revés, voy a quitar alfileres para colocarlo de manera correcta. Y volteo mi pieza y volteo mi molde. Y de esta manera vamos a colocar en esta posición estas piezas. Voy a retirar el molde y voy a coser esta pieza con esta pieza. Voy a colocar un alfiler y ahora abro y esta pieza con esta pieza. Y listo. Voy a sujetar con alfileres para que pueda ir a la máquina y empezar a coser. El colocar alfileres nos facilita muchísimo al momento de ya estar pasando en la máquina. Un tip que yo les puedo recomendar es a la hora de estar pasando ya en la máquina, si nosotros colocamos
de esta manera los alfileres, los cambiamos y los colocamos así. Y teniendo los alfileres de esta manera, vamos cosiendo y retiramos fácilmente. Pero mientras no voy a coser, los voy a colocar de esta manera. Y así me va a quedar la pieza. Voy a acomodar la otra pieza. Y listo, ya me quedó unida mi pieza. Y así nos va a quedar. Se ve como un poquito raro porque solo tiene alfileres, pero cuando vayamos a la máquina ya va a quedar definida mi costura. Esto es el delantero. Ahora vamos con la parte de la espalda. La espalda aquí la tenemos. Y aquí tenemos la otra espalda que va de esta manera. Voy a retirar alfileres. Retiro mi molde y voy a coser de esta manera. Voy a colocar un alfiler y volteo mi pieza. Y ahora esta también la volteo y vamos a colocar un alfiler. Y listo. Ya quedó esta pieza. Voy a coser de esta manera. Pues ya tengo ahorita las piezas del talle. Vamos a colocar las piezas pues ya en la máquina para proceder a coser. Vamos a iniciar cosiendo las piezas que ya colocamos con alfileres. En este caso es la vista espalda con el forro de espalda. Y así con las demás piezas que ya habíamos preparado con alfileres. Y así nos quedan las dos piezas, vista espalda con forro espalda. Las voy a reservar para después pasar over por la parte donde se cosió con recta. Y vamos a continuar con el forro delantero. Y ya lo tenemos preparado de esta manera. Vamos a unir. Aquí vamos a hacer un embebido o gobernado, que es justo por la parte de la curva, donde se tiene que realizar este tipo plisado, pero como tal no es plisado, porque solo se tiene que desvanecer. Y así nos quedó. Se ve como si estuviera plisado, pero no está plisado. Y si yo volteo, no me quedó ningún pliegue de este lado. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Y así nos quedó en la pieza. Ahora vamos a reservar para pasar over por donde pasamos recta. Y vamos con la siguiente. Ahora vamos con la espalda pieza 1. No voy a retirar el molde para que tengan pues un mejor control de las piezas. Solo como están pequeñas las piezas, puedo coserlas sin necesidad de retirar el molde. Voy a coser por aquí y voy a coser por acá.
Y listo. Ya quedaron las dos piezas. Las voy a reservar para después pasar over por donde pasé la recta. Y así nos queda nuestra pieza de delantero. Reservamos para poder pasar over. Y ahora vamos con las piezas de tela de espalda. Voy a coser de este punto hacia este punto, justo 1 centímetro de la línea que le puse entre tela hacia abajo, 1 centímetro. Ahí voy a detener mi costura. Y lo mismo la otra pieza. Dejo 1 centímetro y termino de coser la pieza. Y listo. Ahora vamos con la siguiente. Voy a reforzar con una tira de entretela por esta parte que me queda al sesgo. Entonces voy a voltear mi pieza y voy a colocar aquí una tira de entretela en ambas piezas, tanto izquierda como derecha. Y ya me quedó de esta manera, una tira de entretela y una tira de entretela, para reforzar justo esta parte que me queda al sesgo. Entonces, pues quedaría de esta manera el escote de la espalda. Ahora vamos a pasar over por las partes donde ya pasamos máquina recta. Ya pasé over por las piezas de forro que quedaron de esta manera. Ahora voy a colocar la vista superior, que es esta vista, por esta parte. Aquí ya tengo mi piquete y aquí también. Entonces vamos a hacer la unión y vamos a acomodar con alfileres para verificar que sí nos va a quedar nuestra pieza. Y listo, si nos queda perfectamente bien nuestra pieza. Así que ahora vamos a coser justo por la parte de ese contorno.
Y así nos quedó esta pieza. Ahora vamos a pasar over por donde acabamos de pasar recta. Y así nos queda el delantero vista con forro. Pasamos over por esta costura. Ya pasé over por la parte de unión de vista con forro y también pasé over por el costado, por la cintura y por el otro costado. Reservamos esta pieza y vamos a continuar con las demás. Ahora vamos a continuar con la pieza de vista y de forro de pieza 1 espalda y la vamos a colocar a partir de, bueno, voy a separar las piezas. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Entonces esta pieza va aquí, esto es centro y esto es centro, por eso no retiré el molde de las piezas para después pues poder hacerlo de manera correcta. Entonces esta costura va con esta costura. Voy a voltear, bueno, no, así. Y ahora esta pieza, esta la voy a colocar con esta. Voy a seguir sin retirar el molde. Entonces voy a coser así. Y voy a pasar un pespunte por la parte de la vista, cargando costura hacia el lado de la vista. Y listo, ya me quedó una parte. Ya tenemos la primera, ahora vamos a colocar la otra pieza, que es esta. Y pues son piezas espejo. Tenemos una pieza, otra pieza, y esta pieza va con esta. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la anterior. Y pasamos pespunte. Y listo, ahora voy a retirar el molde, ya voy a separar las piezas. ¿Quedaron? Ya voy a retirar el molde porque ya no hay manera de que se puedan confundir. Y ahora esta va a ir hacia acá y esta va a ir hacia atrás. Y así nos va quedando. Ahora vamos a colocar la pieza de forro, vista y tela. Entonces esta va con esta. De esta manera. Voy a hacer coincidir donde está la vista con el forro. Aquí yo tengo la vista con el forro. Voy a colocar un alfiler. Y voy a retirar esta pieza. Y ahorita continuamos con la siguiente. Voy a coser por la parte del forro hasta donde está mi costura de la vista con la tela. De esta manera.
y listo. Ya me quedó. Y ahora voy a coser de este punto hacia este punto. Observamos y aquí está el final de la costura y cosemos de este punto hacia este punto. Y listo, ya quedó nuestra costura. Aquí ya tenemos tela y forro. De esta manera, aquí está vista con vista, forro con forro, tela con tela. Ahora voy a hacer un pespunte cargando la costura hacia la vista, que es la parte negra, hasta donde tengo un centímetro abajo de donde queda la pieza de espalda, o sea, de esta pieza. Y listo, ya quedó para que pueda voltear perfectamente bien mi pieza. Ya tenemos la de este lado. Así nos va a quedar. Voy a ir a planchar. Y voy a abrir costura aquí. Y aquí solo voy a cargar costura y voy a pasar over en esta parte y pasar over por el costado, por la cintura y por el centro. Tanto de tela y forro, tela como de forro y vista. Y hacemos la siguiente pieza. Unimos forro con forro, donde se une con la vista. Y cosemos. De donde inicia mi vista hacia la parte del forro. Y listo. Ahora voy a coser de este punto hacia arriba. De este punto hacia arriba. Es más visible a dónde está terminando mi costura de este lado. De este lado no se puede observar muy bien, así que por eso mejor lo volteamos. Y listo. Ahora vamos a voltear y pasamos despunte de este punto hacia arriba. Y listo, ya quedó unido. Nos queda de esta manera. Volteamos
y así nos va a quedar. Vamos a pasar over por centro, esta parte del forro, cintura y costado. Esta es la pieza derecha y esta es la pieza izquierda. Y así me está quedando la parte de la espalda. Ahora vamos a continuar. Ahora voy a pasar over por todo el contorno de cada una de las piezas del trasero. Ya coloqué la orilla de entretela para reforzar la parte de las costuras. Esto es derecho y esto es mi revés. Así que voy a pasar over por el contorno de cada una de las piezas, tanto de tela como de forro. Aquí tengo las piezas de forro. Vamos a pasarla y regresamos. Ya tengo aquí la parte de la falda. Esto es trasero. Tengo aquí el forro y aquí está la parte de la tela. Voy a acomodar mi molde para verificar que esté colocando de manera correcta. De esta manera es mi molde y esto es centro y esto es costado. En la parte del centro yo voy a colocar una medida de 20 centímetros para colocar mi cierre. Entonces voy a colocar 20 centímetros. Y en la tela también voy a colocar 20 centímetros. Así que yo voy a coser a partir de estos 20 centímetros hacia abajo tanto tela como forro. Y lo mismo voy a hacer con la parte de la tela. A partir de la indicación de 20 centímetros hacia abajo. Y listo. Ahora voy a colocar tela con tela y forro con forro. Bueno, antes de eso vamos a realizar la pinza. Aquí ya tengo la pinza en la parte del forro. Tengo el punto o el tope de pinza. Voy a verificar la medida con la tela. Tengo un piquete y aquí tengo el otro. Y este es el tope de pinza. Voy a colocar un alfiler. Y voy a voltear y aquí voy a marcar mi tope de pinza. Y listo. Ahora vamos a coser las pinzas. Y ya tengo las pinzas del forro. Ahora voy a hacer las de la tela.
Y listo. Ya quedaron mis pinzas. Ahora sí, vamos a colocar costado con costado, tela con tela. Costado con costado, tela con tela. Y vamos a coser de esta manera. Y ahora forro con forro. Estas costuras, bueno, voy a sentar con la plancha la pinza y vamos a abrir costura del costado. Y antes de eso vamos a unir forro con forro. Y ahora el otro costado. Voy a unir el otro costado y posteriormente vamos a ir a la plancha para abrir costuras. Ya abrimos costura y pues ya tenemos aquí la parte del talle delantero. Ya que tenemos acomodado así el talle delantero, vamos a acomodar ahora la pieza que ya forramos, que es de la espalda. Aquí es la tela y esto es la vista con el forro. Vamos a acomodar hombro con hombro, tanto pieza derecha como pieza izquierda. Y vamos a coser hombro con hombro, tela con tela. Y ahora voy a acomodar también la parte del forro del delantero. Aquí ya tengo, esto es la parte de la vista, esto es el forro, también ya lo tengo planchado. Y vamos a acomodar hombro con hombro, de vista con vista, de esta manera. Vamos a sujetar con alfileres para no perder la pieza. Y lo mismo, vista con vista, voy a sujetar con alfileres. Y listo, ahora voy a coser los 4 hombros, tanto los de tela como los de vista. Y ahora la vista. Y ahora las de la otra parte.
y listo. Vamos a abrir costura con la plancha por los 4 hombros que acabamos de cerrar. Ya abrimos costura con la plancha de la parte de la vista y de la parte de la tela en ambos lados. Ahora vamos a voltear nuestras piezas para dejar todo el escote de esta manera. Escote y sisas. Así nos está quedando. Esto es escote, delantero y espalda. Y esta es la parte de la sisa. Voy a coser escote en esta parte. Este pedacito lo voy a coser de esta manera. Voy a venir por todo el escote hasta terminar justo de este lado. Entonces es una pieza espejo porque la mitad es de este lado y la otra mitad es de este lado, exactamente igual. Y la parte de la sisa, tanto derecha como izquierda. Aquí le voy a hacer un ojal, un ojalito de tela y lo voy a meter de este lado. Voy a retirar antes de cerrar la parte del escote para poder meter mi ojal de tela. Ya corté el pedacito al sesgo y lo voy a coser. Y ahora vamos a voltear. Este es un gancho especial para voltear trabas. Un poco gruesa la tela, espero que sí se pueda. Listo, sí se pudo. Y listo, ya nos quedó nuestro ojal. Ahora lo voy a doblar de esta manera y voy a dejar 1,5 centímetros de esta punta hacia adentro y ahí voy a hacer un pequeño remache. Ya marqué mi 1,5 centímetros, me da aquí y ahí voy a hacer un pequeño remache solo para sujetarlo.
Y ahora voy a cortar el sobrante, solo voy a dejar 1 centímetro para la costura. Ya tengo aquí mi ojal, ahora lo voy a acomodar aquí, justo por el centro de mi tela, de manera que lo abrace la tela y la vista. Y vamos a continuar cosiendo. Y listo, ya tenemos la parte del escote. Ahora vamos a coser la parte de la sisa, que es esto. Vamos a cortar hilos que ya son sobrantes. Y así nos quedó la sisa. Voy a hacer piquetes con la tijera para que cuando voltee se pueda dar la vuelta precisamente conforme a la postura de la sisa y no quede un poco doblada. Ahora vamos a coser la otra sisa y después voy a hacer piquetes. Ya que hicimos la otra sisa, ahora sí vamos a hacer los piquetes para que podamos voltear la pieza. Hacemos piquetes en las dos sisas, tanto derecha como izquierda. Los piquetes no deben ser tan profundos porque si no se puede romper nuestra costura. Ahora vamos a hacer piquetes por la parte de la espalda, en donde tenemos curvas. Quito las esquinas de la costura y ahora vamos con la otra sisa. Y listo. Ya que tenemos los piquetes, vamos a voltear para el derecho a partir del delantero por la parte de este lado. Vamos a sacar la parte de la espalda. Y listo. Ya salió. Ahora vamos a sacar la otra parte. Por la parte del delantero, sacamos la parte de la espalda. Y de manera muy fácil y muy rápida, pues ya forramos nuestro talle del vestido. Y ya nos quedó de esta manera, forrada nuestra sisa y nuestro escote. Ahora vamos a sacar bien las esquinas y vamos a pasar un pespunte por el escote. Aquí va a ir un botoncito
Pasamos pespunte por el escote y por las sisas que acabamos de unir. Este pespunte va a ser interno. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más adentro que se pueda. Esto es forro y vista. La costura la vamos a orientar hacia la parte del forro. Hasta ahí entró. Entonces ahora voy a ir del otro lado y hacemos lo mismo. La costura va orientada hacia la parte de el forro, bueno, de la vista, que la vista va pegada al forro y lo más adentro que pueda pasarlo. Hasta ahí lo puedo pasar, ahí lo dejamos. Y lo mismo hacemos con la parte del escote y la otra sisa. Así es como nos debe quedar esta costura. Cuando yo voltee, no se va a voltear la de la vista hacia arriba. Nos va a quedar bien definida mi costura de la sisa y del escote. Ahora vamos a sentar las costuras de la parte del escote y de las sisas una vez que ya tiene hecho el pespunte. Ya asenté las costuras en la parte del escote y la parte de las sisas. Ahora vamos a coser costados, tanto de tela como de forro. Abrimos y cosemos de esta manera. Hacemos coincidir la vista con vista. Voy a colocar un alfiler y cosemos a 1,5 centímetros. Y ahora el otro costado. Colocamos un alfiler justo por la parte de la sisa en donde está la vista con la tela y cosemos. Y listo. Ya tenemos cosidos los costados. Está la unión. Ahora vamos a abrir costura justo por donde acabamos de coser. Abrimos costura con la plancha. Ya quedó asentada la costura aquí en la parte del costado y pues vamos visualizando cómo nos quedó por la parte de adentro. Vista, forro y aquí nos coincide perfectamente y en la parte del otro costado nos coincide perfectamente y aquí también. Ahora vamos a
colocar la parte de la falda, tela con tela y forro con forro. La falda ya la teníamos aquí preparada, así que voy a centrar la parte del delantero y voy a colocar un alfiler justo en el centro para que sea más fácil acomodarla en el delantero de mi talle. Y listo. Ahora vamos a centrar talle y falda, alfiler con alfiler. Y vamos a coser por la parte de la cintura. Vamos cortando hilos sobrantes. Coincidimos costura de costado con costura de costado y cosemos. Coincido nuevamente de este lado, costado con costado, y aseguro con un alfiler. Y listo, ya tenemos unida la falda de tela con el talle de tela. Nos va quedando aquí la unión. Ahora vamos a hacer la unión de la falda de forro con el talle de forro. Vamos a centrar también el delantero de forro. Y ahora vamos a centrar el delantero de la falda de forro. Y ahora vamos a hacer la unión de alfiler con alfiler. Vamos a hacer la unión de costado con costado. Y empezamos a coser. Nos coincide perfectamente.
Y listo, ya tenemos falda de tela con talle de tela, falda de forro con talle de forro. Ahora vamos a abrir costura por donde acabamos de coser. Vamos a la plancha para continuar. Ya tengo abierta la costura de la unión de la cintura, tanto de forro como de tela. Ahora, antes de voltear todo el vestido, voy a colocar el cierre aquí en la parte de la espalda, que va desde este punto hacia los 20 centímetros que yo dejé de margen en esta parte. Entonces vamos a cambiar el pie para cierre invisible. Aquí tengo el cierre, ya cambié el pie. Entonces vamos a abrir. Y voy a colocar un alfiler a donde va a empezar el cierre. Aquí en la cintura también voy a colocar otro alfiler. Y en la parte de abajo también voy a colocar otro alfiler. Y listo, ahora vamos a coser. Voy a colocar alfiler atravesado para que sea más fácil de poder quitar. Y listo, ya cosimos por una parte. Ahora vamos a cerrar el cierre para hacer coincidir los puntos de cintura con la otra parte. Esta costura de cintura la voy a coincidir con la cintura que ya cosí de este lado. Y a donde terminó mi cierre también voy a colocar otro alfiler para que no se mueva. Y en la parte de arriba también voy a verificar que me coincidan estas piezas y ahí voy a colocar un alfiler. Bajo el cierre y dejo los alfileres. Y listo, ahora voy a coser de este lado.
Y listo, ya terminamos de coser la parte del cierre. Ahora vamos a voltear el cierre y por acá lo vamos a sacar de esta manera. Y listo. Vamos a voltear el vestido. Y así nos queda nuestro cierre. Entonces, cintura, la parte del escote, cintura, y aquí se desvanece perfectamente nuestro cierre. Vamos a verificar que por la parte de adentro nos haya quedado. Voy a bajar ligeramente y voy a voltear con la vista de esta manera y lo mismo de este lado. Y sí, nos quedó muy bien. Nos quedó perfectamente bien nuestro cierre. Ahora vamos a coser la parte del forro con el cierre. Esta parte hacia acá, pero por dentro. Que voy a volver a voltear. Y justo donde empieza mi cierre, ahí voy a doblar el cierre y voy a coser de esta manera. Y con el pie izquierdo. Déjenme cambiar el pie para continuar. Ya cambié el pie, ahora vamos a coser de los 20 centímetros que dejé en el forro, en la parte del trasero de la falda. De ahí vamos a coser hacia arriba. Y vamos a coser de esta manera. Y listo, ahora vamos a hacer la otra parte. Vamos a cortar hilos. Y listo. Vamos a voltear. Y listo.
Ya quedó forrado también el lado del cierre. Ya nos quedó de esta manera. Vamos a subir el cierre. Y nos quedó perfectamente bien alineado. Y por la parte de adentro, pues también nos coincide la línea de cintura. Y nos queda la parte de abajo. Ahora por último vamos a hacer el dobladillo. Y para el dobladillo le vamos a hacer 2 centímetros hacia arriba todo el contorno. Y también en la parte del forro 2 centímetros hacia arriba. Y ya tenemos nuestro dobladillo. Ahora lo mismo que hicimos en la tela lo vamos a hacer en el forro por la parte de adentro. Ahora vamos a planchar el dobladillo tanto de tela como de forro y a colocar el botón que va aquí en la parte de la espalda, en este punto. Hemos terminado nuestro vestido y así nos quedó. Vemos cómo pues está la parte de las vistas que fueron de otra tela porque pues quería utilizar pedacitos de tela de otros proyectos y pues que eran sobrantes y que pues bueno, podríamos utilizarlos. Entonces son las vistas, el forro, aquí nos coincide la costura de cintura y de este lado tenemos pues también la otra vista, ya tenemos el botón. Así nos queda por la parte del derecho. Si observamos, tenemos la parte del centro cortada al hilo, la parte del costado cortada al sesgo y pues se nota perfectamente por las líneas que definen precisamente esto, que esto es una línea de trama o de ancho. Tenemos las líneas y estas que definen el hilo de la tela. Y en nuestros costados, pues esto es el hilo de la tela, lo cual quiere decir que fue cortado al sesgo. Nuestra falda también fue cortada al sesgo, la parte del trasero también fue cortada al sesgo y así nos quedó la parte de la espalda. Aquí tenemos el escote, ya nos quedó nuestro botón, estas partes también fueron cortadas al hilo, las partes del centro fueron cortadas al sesgo y la falda también Si fue te gustó cortada este al video, te sesgo. pido que me regales un like y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Nos saludamos en un próximo video. Adiós.